Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Xiaomi Redmi Note 5. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 5 tenemos que en mano se siente muy sólido y con unas sensaciones que nos recuerdan a una gama más alta. De hecho, es la combinación del peso, el cuerpo de aluminio y plástico en sus tapas junto con el diseño es lo que a veces provoca que pueda confundirlo con otros dispositivos. Este terminal tiene unos marcos que no son reducidos como quisiéramos, con el añadido de esquinas curvas para su frontal y una ligera curvatura también en su parte trasera justo en los bordes. El botón de huellas dactilar lo tenemos en su parte posterior junto al logo de la compañía. Es un smartphone que estéticamente es elegante, pero no es de mis favoritos, debo reconocerlo. Otro aspecto que sin duda es de importancia es que no tendremos resistencia para el agua, así que mucho cuidado con ello. Para sus dimensiones tendremos 158.6 x 75.4 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 181 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. Este Redmi Note 5 lo tendremos disponible en tonalidades como dorado, negro, oro rosa y celeste, de los cuales en mi país tenemos disponibilidad en tono negro y dorado, es decir, los colores más básicos en la paleta de tonos de dicho terminal. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas.
Para el Xiaomi tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho y el altavoz en su parte inferior. La bandeja para la SIM la tendremos en su lateral izquierdo. Los botones de navegación van a estar en la pantalla, lo cual nos da ese toque estético que nos brinda un mayor porcentaje de ella. Si pasamos a hablar de las conexiones de la parte inferior, nos agrada comentar que Xiaomi no ha desechado el conector mini jack. Sin embargo, sí ha mantenido el conector micro USB, en lugar de pasar a USB tipo C, como ya hizo la compañía con otros dispositivos de la familia. Hablando del lector de huellas, tendremos que el lector lo tiene en la parte trasera, el cual es rápido, detecta la huella de una forma veloz y ágil. Sin lugar a dudas me sorprende esto de gran forma, que sumado a lo anterior el hecho de tener la cámara alejada de dicho sensor hace que no se ensucie tan fácilmente al intentar desbloquear el teléfono, como si sucede en terminales como los Samsung. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En cuanto a la memoria RAM, el Xiaomi nos hallaremos con tres versiones, es decir, una de 4 y otra de 6 GB para el dispositivo con almacenamiento de 64 GB y una única versión de 3 GB para el dispositivo de 32 GB de almacenamiento. Todo esto puede variar dependiendo de la región o país en donde te encuentres. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Redmi Note 5 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidades que difícilmente pueden llenarse con los archivos cotidianos. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. En el Xiaomi nos encontraremos con el procesador Snapdragon 636 Octa-Core, que corre a 1.8 GHz, que si bien comparte la tecnología de fabricación de 14 nanómetros, su arquitectura interna es completamente distinta, más potente en CPU y GPU que el Snapdragon 630 de Qualcomm. Este procesador, al ponerlo a prueba en funciones cotidianas como navegación web o incluso redes sociales, funciona muy fluido y de forma muy rápida. Con este móvil hemos podido jugar incluso a juegos exigentes como el PUBG sin problema de bajada notable de fotograma por segundo, y eso es algo digno de mencionar si nos paramos a pensar que estamos ante un móvil de bajo costo. Aunque no vamos a engañar a nadie, tampoco llegamos a esa fluidez ni tasas de fotogramas por segundos de smartphones con Snapdragon 845 o similar. Eso no quiere decir que el Snapdragon 636 rinda mal, sino que dentro de su categoría es uno de los más capaces. Si hablamos del comportamiento del móvil en multitarea, los 4 GB de RAM del modelo que probamos se comportan bien, aunque hay que mencionar que si cargamos dos aplicaciones pesadas como un juego y Facebook, su software empieza a cerrar aplicaciones en segundo plano.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan. Mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie, no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente, ya que Samsung no lo facilita. El Xiaomi Redmi Note 5 tiene una batería que diferencia del resto de modelos de Redmi por su capacidad. En este caso se incorpora 4000 mAh. En total conseguiremos alrededor de 9 horas de pantalla, con un tiempo de uso de más de día y medio aproximadamente. Esta es una batería que convencerá incluso a los usuarios que están constantemente haciendo uso de su smartphone, tanto para actividades cotidianas como para el uso en juegos. Lamentablemente en este apartado también hay una nota negativa. Pese a que la autonomía es excelente, el tiempo de carga no lo es tanto. El dispositivo es compatible con Quick Charge 2.0, pero el cargador incluido no trae esta tecnología. A través del puerto micro USB completaremos la carga con un total de casi 2 horas y media. Una función extra que tiene el terminal es que permite programar el momento en que quieres que comience a ahorrar batería y el momento en que termine de hacerlo, algo que quería recalcar. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9.0 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como la interfaz. El Redmi Note 5 posee la versión Android 8.1 Oreo con capa de personalización MIUI 9.6. La interfaz de Xiaomi no incorpora un cajón de aplicaciones, pero te da la posibilidad de utilizar el teléfono basándote en gestos. Así puedes eliminar los botones virtuales de Android y aprender a ejecutar esas funciones simplemente con gestos en la pantalla completa. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. Para el Redmi Note 5 estaremos ante una pantalla con formato de 18:9, diagonal de 5.99 pulgadas y una resolución de 2160 x 1080 píxeles, dando una densidad de píxeles de 403, que además y por fortuna de muchos, cuenta con un sensor de luz ambiental. La parte frontal posee esquinas redondeadas y su panel está cubierto por su totalidad con un cristal con acabado 2.5D Gorilla Glass 3, que se encastra en el cuerpo del móvil de manera suave. Este panel es tipo IPS, en la cual la experiencia de uso no es como la esperaba, ya que los colores no se aprecian como si se hace en pantallas AMOLED. Los colores no son tan vivos y además se ven un poco lavados, en mi concepto claro está, y a pesar de que tiene una resolución envidiable.
Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El Redmi Note 5 tiene una cámara trasera doble de 12 megapíxeles con apertura focal 1.9 y otra de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y que además cuentan con flash LED. En entornos bien iluminados el teléfono nos deja bonitas imágenes que nos permiten capturar una gran cantidad de colores y elementos. Este doble sensor te permitirá ejecutar el modo retrato, tanto con personas como con objetos. A diferencia de otras empresas como Huawei o Samsung, Xiaomi no te permite editar en este dispositivo el grado de desenfoque u otros detalles después de que has capturado la fotografía. El apartado de video deja claro que Xiaomi quiere posicionar al móvil en la gama en la que pertenece, por lo que se queda en grabación Full HD con estabilización electrónica. No es el mejor móvil para conseguir videos estabilizados a pulso, pero sí podremos incluso grabar videos a cámara lenta hasta 120 fotogramas por segundo. La cámara frontal de este Redmi Note 5 está defendida por un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0 que ofrece modo belleza, tan exagerado como viene siendo habitual en Xiaomi, que permite el ajuste individualizado del tamaño del ojo, suavidad de la piel, etc. Como dato curioso, hace uso de un flash frontal para iluminar tus selfies. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 910.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.241 pesos mexicanos, que a su vez son $272, que equivalen a 246 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 5 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.740 pesos mexicanos, que a su vez son $194, que equivalen a 175 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Xiaomi Redmi Note 5 en botonera, almacenamiento, procesador, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 5 le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: diseño y precio. En los aspectos que empatan son personalización, RAM y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.